Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por seguirnos, difundirnos, acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a los que colaboran con TLV1, cumplimos 12 años y es importante la colaboración de todos ustedes para continuar en el aire y seguir llevándoles como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes que nos mantienen en contacto diariamente, y ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que como la Virgen de Luján siempre le pedimos que nos proteja, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Incorporamos esta nueva frase, esta oración, que consideramos importante porque TLV1 cuenta con muchos enemigos, y enemigos ocultos y enemigos directos, y es la oración que dedicamos como María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo decimos porque es fundamental para que el público sepa que el esfuerzo que hacemos en decir la verdad y que esto toca, ¿no es cierto?, la sensibilidad de muchos sectores que, bueno, accionan contra nosotros y tenemos que estar permanentemente defendiéndonos. Programa de hoy, vamos a tocar, ustedes saben que hace tiempo que veníamos criticando con el licenciado Héctor Juliano sobre la falta de presupuesto del gobierno de Javier Milei. Había asumido, había negociado con Massa, que aparentemente el presupuesto 2024 en el 2023 no se votara porque había que arreglar, depende de quién ganara las elecciones, se iba a implementar ese o se iba a modificar ese presupuesto. Efectivamente, ni se trató, ni se modificó, pero se fue gobernando casi 8-9 meses sin presupuesto. Hasta recientemente lo presenta en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, presentó el presupuesto 2025, o sea, 2024 quedó medio en el aire. De todas maneras, 2025. Tema del presupuesto ha abarcado muchos pequeños temas, sin demasiada información, sí peleas y chicanas con, ¿no es cierto?, con los diferentes bloques que estaban presentes, o los pocos que estaban presentes. Tenemos que recordar que el 30% de la Cámara de Diputados y Senadores no estuvo presente. También tenemos que decir que cuando planteó el presupuesto, todos los televisores de la República Argentina se apagaron, la audiencia que tuvo fue muy pequeñita, eso demuestra una caída política muy fuerte. Y de la misma manera, la forma en que el presidente se dirige a los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación siempre ha sido maltrato y ser despectivo. Pero la realidad es que, volviendo directamente al presupuesto, había temas importantes donde plantea prácticamente el compromiso de la deuda externa. Y dale con la deuda externa y, por supuesto, no un plan económico, si el plan económico ya se lo puso Sturzenegger, el plan económico se lo puso el ministro de Economía Caputo, y esto parece como que otros armaron algo que este señor no lo hizo. Pero bueno, estamos así. No sabemos si este plan económico hasta ahora no tiene el efecto que tendría. Pero bueno, todo esto lo vamos a tratar con nuestro querido amigo, camarada, como es el caso del licenciado en Administración y Finanzas Públicas, es también experto en deuda externa, miembro del Centro de Estudios Económicos Mariano Freire y otros más, y muy consultado por los medios de comunicación, por lo menos alternativos como el nuestro, Héctor Juliano. Gracias, Héctor. Recíprocamente, gracias a vos por la invitación, y para mí, como siempre, un gusto colaborar con el canal en función de la idea eje, toda la verdad primero. Toda la verdad primero. Por eso trato de no darle a esto un carácter de tipo ideológico, de batalla. También aclaro que Héctor Juliano tiene un programa, ¿no es cierto?, Crisis y Conflictos del siglo XX, con los compañeros Horacio Cañi y Raúl Canicova, pero eso es sobre geopolítica. Sí. Y Raúl Canicova, que está enfermo, ¿no? Ha tenido una ACV. Sí, vamos a comentar eso. Está transcurriendo él un problema de salud, pero nosotros, bueno, pensamos continuar el programa sin él, pero lo esperamos hasta que en un mes, una cosa así, él se restablezca. Se recupere. Bueno, Dios quiere que así sea. Héctor, finalmente criticamos tanto que no había presupuesto. Parece que te escuchó.
Es que no hay presupuesto. ¿Cómo que no hay? Lo presentó en la Cámara de Diputados. El del 2025. O por lo menos en el Congreso. El del 2025, pero el del 2024 no. No. O sea, el presidente, por eso... Saltó un año. Es oportuno el comentario. Señores, el presidente Milei asume y se está manejando todo el año que transcurre sin presupuesto, porque prorrogó el presupuesto del 2023, pero con la desactualización inflacionaria que hubo, 211 y pico %, esas cifras quedaron reducidas a una mueca. Lo actualizó por decreto de necesidad de urgencia, entre ellos el 280 y otros más. Sí. Pero las cuentas, reconstruirlas es casi imposible. Yo estoy bajando las informaciones de presupuesto que solamente en unas planillas finales tiran una aproximación a lo que va a resultar del presupuesto de las finanzas públicas de este año. Pero hoy por hoy vivimos lo que sería una dictadura económica. Porque el presidente está gobernando por decreto. Y está gobernando por decreto en un momento en que el Congreso está vigente. El famoso DNU ese. Dedicaron, por no decir perdieron, ¿no?, meses hablando de la ley de base, del paquete fiscal, distrajeron la atención con los 100.000 millones de pesos para la CIDE, y siguen, pero nadie dice media palabra del presupuesto. Entonces, a ver, para ordenar las ideas y ante los espectadores sobre todo. Creo que estamos en el epicentro de una nueva y grave crisis de deuda, que el gobierno la está manejando en forma bastante angustiosa para el presidente Milei, el ministro Caputo y su ministro estrella Sturzenegger y compañía, ¿no? Que como son gobiernos pro empresa, se supone que van a recibir en algún momento alguna ayuda, pero que fundamentalmente esta gestión, que ya lleva 9 meses, no ha logrado ningún objetivo positivo para el Estado y el pueblo argentino. Sí, hagamos un balance de qué son estos 9 meses. Aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, la pobreza que estaba en un 45 y pico, 46% el año pasado, ahora pasa al 50 y según las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social, según cómo se compute, creo que está entre el 55 y el 57%. Un país como la Argentina, con más de la mitad de la población pobre. La línea de pobreza es increíble. Con un fenómeno que es que gracias al tan denostado impuesto inflacionario, el gobierno hace el principal ajuste. La principal herramienta de ajuste del gobierno, creo que esto lo hemos hablado ya con vos, así que no me voy a extender sobre eso, pero la principal herramienta es el impuesto inflacionario, que la burla que tiene es que los liberales hicieron de esto una bandera histórica, hablando siempre, denostando el impuesto inflacionario, cómo se roba a la gente, etcétera, y ahora lo están aplicando ellos. ¿Por qué? Porque las remuneraciones, las jubilaciones, los planes sociales, todo lo que son ingresos que tiene que pagar el Estado, los licuaron haciendo que aumenten menos que la inflación. Claro. Listo, más simple imposible. Tengo datos que yo he citado, nada más que si lo cité es por julio. Y ahora tengo las cifras de agosto, ¿no? Pero tres cifras nada más para dar un pantallazo. Gracias fundamentalmente no al esfuerzo recaudatorio, sino gracias a la inflación. Cuanto más sube la inflación, más suben los ingresos del Estado, porque el Estado ganaba por IVA, por impuesto a las ganancias, por impuesto al cheque. Todos los impuestos que iba a sacar, que claro, todo. También, cuando suben los precios y tarifas de servicio público, el componente impositivo de los combustibles, la tarifa, también. Entonces, el gobierno gana con la inflación. El presidente
voy a citarlo a él para que no se crea que son ideas mías solamente, el presidente dijo que el Estado es una asociación delictiva para robar al pueblo a través de los impuestos. Bueno, ahí está. Y resulta que ahora que es presidente, está al frente de esa asociación delictiva robando al pueblo. Es decir, bajando los ingresos. Esa es la realidad, punto. Usando las palabras del presidente de la Nación, ¿no? Pero quería decir, para que la gente tenga una idea comparativa. En un año, comparado agosto del 24 de este año con el anterior, es decir, el acumulado anual, da que los ingresos del gobierno subieron 243%, 2 veces y media. Mira. Ayudado por la inflación, ¿no? Una parte de esto corresponde al final de la etapa Fernández, pero desde diciembre es Milei. Y Milei es el que le da el gran saque con la hiperinflación que provoca en diciembre, porque la hiperinflación no la heredó, la provocó. Siempre aclaro, técnicamente es impropio hablar de hiperinflación. La hiperinflación es la inflación descontrolada. Acá hubo una altísima inflación, pero solamente en diciembre asume Milei y da un golpe inflacionario del 25.5%. Una cuarta parte de los ingresos de la gente cayó en un mes. Y sobre eso, porque la inflación es un fenómeno acumulativo, sobre eso en enero hubo un 20.6%, que tuvo el descaro el gobierno de empezar a aplicar un ajuste jubilatorio, dejándole el fardo de que se traguen el 25 atrás, un ajuste jubilatorio del 12% cuando la inflación fue el 20%. Se tragó 8 puntos. Y cuando el Congreso, la semana anterior, le sacó una ley que le obligaba al gobierno a restituir ese 8% que birló a los jubilados, el gobierno sacó un DNU para invalidar la ley y tuvo el apoyo de la casta política tan denostada, lo que llama las ratas, ¿no? Las ratas y qué otro concepto más. Y gracias al apoyo de esos diputados de la casta, logró que ese DNU quedase. Para no extenderme mucho, ingresos aumentaron 243%, 2 veces y media. En cambio, los gastos aumentaron 160%, o sea, 1 vez y media. Se tragó 100 puntos de inflación. Por eso obtuvo un resultado primario récord. En 8 meses, redondeando la cifra, 9 billones de pesos. Lo cual él pondera, el presidente Milei pondera diciendo que fue una hazaña. Desde el punto de vista que fue una cifra récord, sí. Lo de la hazaña no, porque es una victoria pírrica. Claro, yo soy patrón, no te pago la mitad del sueldo y tengo ganancias. Y voy y me proclamo a todos los lados, ¿ven que yo estoy haciendo una buena gestión, que estoy teniendo ganancias? Sí, tengo ganancias porque le bajé el sueldo a la mitad a mis empleados. Y además tenía que hacer obras públicas y no hice nada. Las obras públicas con inflación cayeron el 25%. Ahí lo he citado para no repetir, más de 2.000 obras públicas paradas. Gracias a eso, gracias a provocar recesión, bajar los salarios reales, hacer caer el consumo, el gobierno tuvo la hazaña de conseguir casi 9 billones de pesos de superávit. Y ahí viene la segunda parte. Bueno, ahora que es rico, porque tiene 9 billones de pesos que le sobran, ¿a qué lo dedicó? A pagar intereses de la deuda pública. De los 9 billones, 7 se dedicaron a pagar deuda pública. Intereses. Solamente intereses, porque capital no se paga nada. La regla es deuda perpetua. Usted paga intereses, nosotros le renovamos el capital. Esa es la regla de la deuda perpetua.
pero todavía le quedaron sobrantes 2 billones, 2 billones. Pero ya anticipadamente el gobierno está usando todo o parte de estos 2 billones para comprar 1.500 millones de dólares para transferir esos dólares al Bank of New York, al BONI de Nueva York, ahora en agosto, para que el BONI lo tenga depositado como fiduciario para garantizar el pago de intereses a los fondos buitre que hay que hacerle en enero del año que viene. No sé si me explico. Estamos pagando por adelantado. Eso que podría producir más dinero está estancado. Exacto, tenés 1.500 millones que podrías hacerlo trabajar ahora y producirlo, no. Lo ahorrás por anticipado quitándole la plata a los jubilados, a la gente, para traducirlo en dólares, y los dólares ahora, a septiembre, ¿no? Transferirlo al Bank of New York para que sea como fiduciante, garante de los fondos buitre, para decirle a los fondos buitre, nosotros, señor, estamos a vuestra disposición, señor, como decía la expresión, le pertenezco, ¿no? Le pertenezco. Usted tiene mis cifras ahí. Por eso, vos hiciste la pregunta, está bien, pero ojo con el presupuesto 2024, se lo tragaron. El presupuesto 2024 puedo incorporar porque dentro de los 1.500, no, que no está dentro, los 1.500 millones de dólares que enviaron a Nueva York, estamos hablando de 7 remesas de oro enviadas a Londres también. Aparte, que suman creo que alrededor de 4.900 millones de dólares. No, 4.500 millones. A ver, del total de las reservas del Banco Central, que son una cuenta aparte, el total de las reservas brutas, es decir, no netas descontados los pasivos, sino brutas, son hoy en día unos 28.000, el equivalente a 28.000 millones de dólares. De los cuales casi 5.000, 4.900 están en oro. Eso es contante y sonante. Exacto. De ese oro, el gobierno Milei, como lo había hecho Macri, que Macri transfirió 11 toneladas de oro, el gobierno Milei, siguiendo el ejemplo de Macri, transfirió una cierta cantidad de oro, que se entiende que sería por un valor de unos 450 millones de dólares. Se entiende. ¿Por qué? Porque esa operación fue mantenida en secreto y la destapa el diputado Palazzo. Sí, pero eso fue una sola remesa. Se enviaron 7 remesas. Bueno, es claro. Yo leí que hubo una remesa complementaria de la cual nada se informó y dudan de que haya habido otras remesas más. Por eso. ¿Qué significa eso? Prenda. Si vos tenés un deudor que sabés que está tecleando en sus cuentas, agarrás y decís, mándeme el oro, y el oro queda en caución. Por lo que se sabe. Sabemos que Inglaterra, lo que entra en Inglaterra no vuelve nunca más. Es más, se después especulaba. Le ponen el valor que se le dé la gana en el momento que se le dé la gana. Ya está. Es prenda, es garantía. Es traición a la patria. Es una cosa que es traición a la patria. En principio es prenda, es garantía. Con lo cual quiere decir que, por eso yo empecé aclarando que, ojo, que tanto el gobierno, desde ya el gobierno lo va a hacer siempre, como los grandes medios de la opinión pública que están controlados por el capital económico financiero, este tema no lo tocan. Nadie. El tema lo ponen en forma anecdótica, este tema lo soslayan. Es decir, el tema de la deuda, que está siempre en el epicentro y es de la razón de ser de todo lo que ocurre en la Argentina, de eso no se habla. Y ahora, tomando siempre informaciones oficiales, porque vos ves que yo no infiero ni tengo información extraoficial, pero ahora viene la novedad. ¿Y qué dice el proyecto de presupuesto que acaba de mandar el presidente al Congreso? ¿No? Mandó un proyecto y cuando fue personalmente a presentarlo no dijo media palabra del proyecto. No.
el proyecto dejó que se presentara. No, pero ahora está. Yo lo pedí enseguida al Congreso, que me lo mandaron, pero ya está editado. Cualquiera que quiera aclararlo puede entrar en la página web del MECON, Ministerio de Economía, y puede ir al presupuesto, ¿no? Es el proyecto de ley que prepara para ser tratado, si es que es tratado y si es que es aprobado. Claro. Va. Entonces, que quede claro esto, presupuesto 2024 omitido. Pese a que estuvo el Congreso en funcionamiento, el gobierno se manejó por DNU en los temas clave y se maneja en secreto con respecto a la deuda pública. Ahora, manda las cuentas recién para el año 2025. Sí. Entonces, como el tema mío es deuda y presupuesto, es lo primero que uno se fija, dejando de lado las proyecciones hiperoptimistas del gobierno, que prevé que el año que viene la inflación en todo el año va a ser un 18%, y que el dólar terminaría este año en 1.020 pesos, el dólar oficial, y al final del año llegaría a 1.200 nada más, ¿no? Expresiones muy optimistas para un año de la Argentina. Pero voy al rubro... Invita a la especulación ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos están especulando? Sí, especulando porque la Argentina sigue siendo el paraíso financiero del mundo, claro, por el carry trade, la bicicleta financiera, porque tiene la deuda que se está colocando, incluso la que se transfirió del Banco Central al Tesoro, pero es cambiar de ventanilla. Sí, nada más. No, antes lo debía el Banco Central, ahora lo debe el Tesoro, sí, que paga más, porque hay una serie de títulos, ¿no? Tiene un piso del 40%, que es la tasa de política monetaria, la tasa piso, la tasa de base. Y sobre esa base se pagan tasas que en términos reales, con los descuentos y todo, andan arriba del 50-55%, y según como se coticen pueden estar más arriba de eso. Entonces, ahí viene el tema clave. ¿Qué dice el presupuesto con respecto a la deuda? Porque yo voy a los números, es decir, ¿para qué nos vamos a especular? Lo traduje para moneda constante en dólares al tipo de cambio promedio, para ser justo, es decir, no tomo el tipo de cambio final, sino el tipo de cambio promedio del año según el presupuesto. El año que viene, 2025, le vencen por capital al gobierno 131.000 millones de dólares. Hoy en día la deuda actualmente está entre 460 y 470.000 millones de dólares, según como se compute del cuadro mensual de deuda pública. Al 31 de agosto la deuda era 458 y pico, casi 460.000 millones de dólares. Ajá. Que si le sumamos los cupones ligados al PBI, que son 12.500, lo lleva a 71.500 y pico millones, ¿no? Pero tomemos la cifra más prudente, 460 mil millones de dólares. De eso, como ves, 131, una cuarta parte... Una cuarta hay que pagarle este año. El año que viene. Habría que pagarla. De esto, el gobierno, ¿cuánto va a pagar? Nada. De la totalidad de lo que vence, se renueva. No hay amortización neta de deuda. Se renegocia todo. Se renegocia todo. Lo que pasa es que renegociar es más intereses y más... Claro, volvemos a la lógica permanente de la usura. La lógica del usurero es que el deudor viva refinanciando la deuda, porque el negocio de él es cobrar intereses, ¿no? Pero entonces veamos cuál es el cuadro de financiamiento que prevé el gobierno. El gobierno prevé que le van a vencer, tendría que levantar 131.000 millones, que ni por las tapas ni un centavo va a ser, pero
va a tomar 142.000, es decir, prevé que la deuda va a aumentar por lo menos 11.200 millones de dólares. Esto es que el gobierno sigue teniendo déficit fiscal. Si lo queremos decir en millones de pesos, que es como... Bueno, sí. En cientos de miles de dólares, tendría de recursos 103.000, de gastos 106.000 y de déficit unos 2.100 millones de dólares, ¿no? Para Sí. tener una idea. O sea, todo le vencen por deuda más que todo el gasto público del año. ¿Me explico? Increíble. O sea, durante todo el año 25 van a vencer gastos, el Sí, presupuesto de gasto público total es 106.000 millones de dólares. Pero aparte tiene que hacer frente a 131.000 que no pueden ir por las tapas, pagar, bueno, tiene medio dólar partido por la mitad, no tiene un dólar partido por la mitad. Sí, Bueno. sí. Entonces está previsto que aumente 11.000 millones. Ahora, desde que asumió el gobierno, la deuda aumentó casi 70.000 millones de dólares. Según los datos oficiales, según los datos del balance acumulado, en los 8 meses que va de este año, Sí. la deuda pública, Milei, aumentó 87.000 millones de dólares. ¿Que está dentro de estos 470.000? Sí, está dentro de los 470, ¿no? Pero, seamos justos, hubo una licuación porque cuando en diciembre había asumido, el gobierno Milei hace una devaluación de más del 20%, eso licuó el valor de la deuda en pesos. Si vos me dicen dólares, lógico, devaluás el peso y expresado en dólares, el gobierno hizo figurar una economía de más de 50.000 millones de dólares expresada en pesos. Por la duda lo aclaro para hacerla. Es decir, nos estamos moviendo dentro de una economía y un presupuesto bimonetario, donde según los datos actuales, más del 40% de la deuda está en pesos y en realidad más del 60% está en moneda extranjera. Pero ¿qué ocurre? Como lo hemos hablado en otros programas, el ministro Massa, durante su gestión, fue dolarizando la deuda en pesos, es decir, deuda que vencía la renovaba con bonos duales, con la cláusula de ajuste que decía, este bono se ajusta por inflación y o por tipo de cambio, el que sea mayor. Claro. El que sea mayor manda. Si hay más inflación, está este. Vale la. Si hay, en este momento, como el dólar está atrasado, se ajusta por inflación. ¿Por qué? Porque es mayor que la devaluación, con lo cual estos 87.000 millones que aumentó en realidad se están computando todos los meses. O sea que el supuesto ahorro inicial, se está descontando mes a mes. Increíble. Para sintetizarlo, el gobierno Fernández terminó con una deuda de unos 420.000 millones de dólares. Hoy 470, neto hubo un aumento de 50, pero los 30 restantes, que dan los 87, son lo que se está ajustando mensualmente. Es el ejemplo que yo pongo es esto. No es el caso real. Yo tengo un bono de 100 y digamos pago un 10 para hacer números redondos. Yo tengo un bono, los bonos son por 1.000 normalmente, ¿no? Por 1.000 pesos, sí. Y pago un 10% de interés. Llega el periodo de pago semestral, lo que sea, entonces yo tengo que pagar 100, ¿verdad? No es así. El acreedor dice, un momento, usted tiene una deuda de 1.000, indexada por inflación, que en lo que va de la gestión Milei,
la inflación aumentó 130%. Tanto quejarse de la inflación, pero el gobierno Milei lleva un arrastre de 130%. Pero los precios, las remuneraciones, las jubilaciones, todo eso aumentó menos que la inflación. O sea, cayó el poder. Entonces, ¿qué hace? La cuenta, ¿cómo la hace el acreedor nuestro? Usted debe 1.000 pesos. Indexado, son 100% más. Sobre esa suma indexada me paga el 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso digo que este aumento de la deuda se está dando. Incluso, mira, te digo más, porque esto fue dicho por el propio exministro Cavallo en declaraciones de la Nación el otro día y por otro economista, Gadano. Los dos hicieron la misma observación. Que ojo que los intereses a pagar el año que viene, que según el gobierno van a ser 10.500 millones de dólares, es una cifra artificialmente baja. ¿Por qué? Porque acá no están computados todos los intereses, porque estos son los intereses que se pagan. Pero como la Argentina no va a poder pagar todos estos intereses, la diferencia se capitaliza por anatocismo, es decir, se transforma en capital y vuelve a devengar intereses. Usura pura. Sin duda, claro. Interés sobre los intereses. Esa cifra no se dice. ¿Cuánto va a pagar la Argentina? ¿Cuánto va a pagar la Argentina? Figura 10.500, ¿no? Que creo que son un 10% del presupuesto. Sí, pero eso es para la galería. Lo que realmente devengan los intereses es mucho más, pero el gobierno no lo informa y lo capitaliza. Así que gran parte de este aumento de deuda puede corresponder a esa... O sea, ese porcentual que decís que hay que pagar el año que viene está incorporado dentro de los 131.000 en todo el año que hay que pagar, en el 2035. No necesariamente. O sea, es esa parte. No necesariamente, para mí esa parte. No sé cómo lo computan exactamente, pero no, el interés de vengado son una cantidad de cifras distintas. No, porque además... Dice... es claro, no se computa porque la cifra se va indexando con los valores actuales, no lo saben a priori. Todas las cifras de presupuesto están sujetas a un ajuste, pero una cosa es el ajuste previsto. Imagínate, el gobierno está optimista diciendo la inflación va a ser un 18%. Sí, cuando llegue el momento de pagar, resulta que miran, la inflación es 40, así que no indexamos por 18, indexamos por 40. Vamos a un pequeño corte. Sí. Volvemos enseguida, por supuesto que esos son los pagos, ¿no?, que hay que hacer. Obviamente lo estamos hablando en dólares. La deuda no se paga. La deuda, dijimos que vencen 131, se piden 142, es decir, está previsto que la deuda aumente 11.000 millones, lo cual sería una suma moderada dentro del ritmo de crecimiento, pero que no se compatibiliza con los 87.000 que lleva este año. Así que si lo miramos desde el punto de vista práctico, este fue el año del saqueo. Sin duda. Porque el año que viene es año electoral. Entonces, para empalmar la cifra, robo este año, así la gente el año que viene, muchos se olvidan, y doy algún respiro. Y robo un poco menos. Entonces la gente no se aviva. Bueno, como hizo Néstor Kirchner, ¿no? También. Sí. Vamos a un pequeño corte, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano. Héctor, habíamos hablado, estaba planteando 470, un poco más de millones. El año que viene hay que pagar 131.000 millones. Pero hay que pagar a la vez 31.000 en intereses. Todo esto generaba, un aumento de deuda de 11.200.000. Es complicado, ¿no? Capaz que tendríamos que usar una pizarra y hacerlo. Pero por las dudas, yo te pregunto, la deuda de los 470.000 que supuestamente es la deuda, ¿esa es la deuda o es solamente la deuda del Tesoro, del Banco Central? ¿Y qué pasa con los municipios, las provincias? Exacto, esa pregunta. Que a la vez el Estado es garante. Esta es la deuda en cabeza del Estado central, es decir, la administración central, los organismos descentralizados, previsión social, es decir, el Estado central. Acá no está puesta la deuda que integraría la deuda nacional, no está puesta la deuda de provincias, municipios, Banco Central, empresa del Estado, organismos nacionales, juicios contra el Estado con sentencia en firme. Esa información es secreta, el gobierno no la informa nunca. Por ende, la deuda pública nacional es un secreto. Lo que estamos hablando es solamente en cabeza del Estado nacional, nada más. Pero todo es el Estado nacional. No, es el Estado central, el Estado central, o sea, el gobierno, la administración que depende de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía Nacional. Sin contar, ya te digo, provincia, municipio, empresa del Estado, todo que eso constituye lo que sería sector público nacional, que es ¿Hay una cifra de eso? Sí, en el presupuesto hay una cifra estimativa según la cual, si le agregamos, por un lado tenemos un déficit de 2.300.000.000 del Estado central. Pero el presupuesto dice que sumando empresas del Estado, empresas y sociedades del Estado, entes interestaduales, que son pocos, pero lo son, y el sistema público financiero, hablando de bancos y otros más, si hacemos el total, el resultado financiero final va a ser positivo en unos 200.000 millones de pesos. O sea, 200.000 más si estuviéramos... 200.000 millones de pesos, o sea que que según la estimación del gobierno, el Estado central va a tener un déficit de 2.300.000.000, pero que el resto de la administración nacional, sin provincia, municipio y todo, pero que el resto de la administración nacional va a tener un superávit suficiente para conjugar esos 2.300.000 y dar un superávit de 200.000 millones de pesos. No confundamos 2.300.000 con 200.000, es decir, menos de una vigésima parte, ¿no? Son cuentas
prima facie demasiado optimistas como para ser computadas, porque vamos a esperar los resultados y vamos a medirlos cómo evolucionan. Porque eso está sujeto a privatización de empresas del Estado, a desregulaciones, a modificaciones que se están haciendo todos los días, ¿no? Así que estas son las proyecciones. Pero lo concreto es que el gobierno, el año que viene, va a tener pérdida. ¿Y la va a conjugar con qué? No con emisión, sino tomando más deuda. Bueno, y eso como cómputo, pero como pago va a tener que pagar 10.500 millones de dólares de deuda. Para que la gente, yo hizo esta comparación, porque claro, estamos hablando de miles de millones de dólares, de billones de pesos, esto escapa a la comprensión común. Pero voy a poner un ejemplo muy gráfico. 11 billones 700 de intereses anuales, de intereses a pagar, da un promedio de 32.000 millones de pesos por día. Son 1.300 millones de pesos por hora. Yo el otro día, en una charla que vos estuviste, cité ese ejemplo. Construir una escuela secundaria sale 1.300 millones de pesos. Es el equivalente de lo que se paga en una hora de intereses. O sea, con lo que se paga en un día, en un día de intereses, 32.000, se podrían construir 20 escuelas. Para que, no sé, para bajar estos cálculos a tierra, ¿me explico? Es decir, si vos desgranás, haces un promedio, es decir, si tengo que pagar casi 12 billones de pesos de intereses el año que viene, eso me da un promedio de 32.000 millones de pesos por día, 1.300 millones por hora. Quiere decir que es el equivalente de construir 20 escuelas. Ese es el costo económico social. 100 millones de pesos por minuto. Ah, también. Alguien me preguntaba cuánto era por segundo, dividido por 60. Dividido por 60, igual, estamos hablando de 13 millones de pesos por segundo. Es el gobierno que le preocupa tanto el gasto público. Perdón, 36. No, a ver, bueno, no sé, ya bajarlo. No, es una locura. Es una locura. Ahora, no sé, yo apreté esto porque después el resto es anecdótico. Para que se tenga una idea, y ojo, lo tomo de las planillas de presupuesto, que son las que puede bajar cualquiera, ¿no? Pero para tener una idea comparativa, a ver, un segundito. El total de gasto público es creo que unos 117 billones de pesos. Acá lo tengo. ¿En qué gasta el Estado? ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? ¿No? El presupuesto de seguridad es de 5 billones 300. Y el presupuesto de defensa es un poco menor, 4 billones 400. O sea, entre seguridad y defensa no llegan a 10 billones de pesos. En intereses se gastan 11.700. Es decir, en intereses se gasta más que en seguridad y defensa juntos. En salud, que es salud nacional, pero que depende en todo, se gastan 5 billones de pesos. O sea, menos de la mitad de lo que se paga de usura, porque hablemos como corresponde, la palabra es usura, no es interés. El interés es la tasa de la usura, ¿no? O sea, yo pago con usura, es decir, pago con un adicional. Ahora, ¿cómo calculo la usura? Con una tasa de interés. Entonces, piadosamente se habla de interés. No, es usura. El término exacto es usura, es el alquiler del capital prestado. Y
cosa importantísima que yo siempre la señalo, siempre le echan la culpa, dice a los jubilados, siempre echan la culpa de que el principal gasto público es el gasto previsional. Eso es mentira. Es donde más se recauda. Es mentira, porque yo hice el cálculo de cuánto es el importe neto, porque no nos olvidemos que el pago a los jubilados es efectivamente una erogación del Estado, ¿no? Que en realidad no es una erogación, es una devolución de lo aportado. Sin duda. Porque los jubilados, entre los cuales me incluyo, somos acreedores del Estado. El Estado no me regala nada, me está devolviendo la plata que compulsivamente me retuvo toda la vida por mi trabajo, ¿verdad? No soy, como los fondos buitre, un especulador financiero que vine a jugar acá a través de broker, como Luis Caputo, que trabajó toda su vida de broker, ¿no? Especulando con la compraventa de bonos, entonces hago arbitraje financiero, hago carry trade, todo. No, yo soy un acreedor legítimo, más legítimo que cualquier acreedor especulativo, ¿no? Pero a mí me bajan las haberes para pagarle los intereses a los usureros. Ese es el equilibrio. Pero me fui de tu pregunta, creo, que vos decías, no, que hay algo más grave todavía, que es lo siguiente. Se dice, y todavía se dice, el mayor gasto público son las jubilaciones. No, es mentira. Porque las jubilaciones, por un lado, implican una erogación del Estado, pero por otro hay aportes y contribuciones patronales. Entonces, el saldo, efectivamente, entre lo que recauda, que creo que son 45, lo que gasta, que son 45 billones, y lo que recauda, que son 36, algo así, da que el saldo propiamente del saldo negativo, el saldo negativo jubilatorio es 9 billones de pesos, menos que los intereses son 11.7. Y la culpa la tiene el gasto previsional. El gasto previsional, y no se dice que el primer gasto público es el gasto público de intereses. No sé si por acelerarme estoy confundiendo, pero quiero poner de relieve cómo es la lógica inversa del presupuesto. Porque, si me permitís, hago una aclaración académica, pero es muy importante. Cualquiera que sepa el ABC de las finanzas públicas, que parece que el presidente Milei, que es licenciado en Economía, no debe haber... Parece que es perito mercantil nada más. No sé, lo conozco como economista. Bueno, me parece que o no Venegas dio... Lynch le dio el doctorado. ¿Cómo, perdón? Creo que la Universidad de Venegas Lynch, que debe ser del tamaño de este estudio, le dio el doctorado. Pero es perito mercantil. Puede ser. De todas maneras hay una manipulación que yo no uso, yo por eso soy licenciado en administración, y nunca usufructo el título de doctor, porque sabés que hay una acordada por la cual los profesionales en económica, lo mismo que los abogados y los médicos, pueden utilizar el título de doctor, lo que es impropio, porque entonces un tipo que hizo un doctorado, cuando uno va, doctor, y los profesionales de mi línea, yo estoy retirado, pero cuando se enteraron de esa acordada, cambiaron todas sus tarjetas de presentación, que antes decía contador, licenciado, ahora soy doctor, no. Yo no, creo que... Rebobino lo siguiente, el presidente, que se supone pasó por la Facultad de Ciencias Económicas, o no dio la materia finanzas públicas, como la di yo con el profesor Dino Yarach, que era una autoridad en la materia, el profesor Herschel, ¿no? Pero dejando de lado los títulos, cualquier manual
de economía, el profesor Lichardo, que era toda una autoridad en la materia. Una aclaración académica importantísima. ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada? Que los dos hacen la cuenta al revés. Vos, si tenés una empresa, decís, me voy a dedicar a fabricar electrodomésticos, cualquier cosa. Haces tu estructura de costos. Cuando tenés lo que te va a costar el producto, después lo multiplicás por la cantidad correspectiva para tu equilibrio de empresario, ¿no? Vos tenés la suma de costos. A ese costo le sumás el margen de ganancia que querés tener y eso te da el precio de venta. Entonces, tu ingreso va a ser producto de la suma entre costos de elaboración, todo tipo de costos, podés meter todo, incluso el costo financiero, que es el costo invisible que nadie computa, ¿no? El costo financiero, sumás el costo total. A eso le agregás la ganancia que pretendés tener y sacás el ingreso. Así razona la empresa privada. El Estado razona al revés. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice cualquier manual y por eso decía que cualquiera que pase por la facultad lo tendría que saber, ¿no? El Estado razona al revés. Primero determina los gastos. ¿Cuánto tiene que gastar por necesidades del Estado Nacional? Es decir, ¿cuánto tiene que pagar de sueldo? ¿Cuánto tiene que pagar de jubilaciones? ¿Cuánto tiene que pagar de gastos de funcionamiento? ¿Cuánto tiene que pagar de salud, de atención, de servicios sociales, de seguridad, de defensa? Toda la lista de gastos. Todo lo que es necesario para que el Estado funcione, porque si no hay plata, no funciona. Cuando determina el quantum de gastos, entonces se hace la pregunta, ¿cómo obtengo los recursos necesarios para atender el gasto? ¿Me explico? Razono al revés de un empresario privado. El empresario privado dice, yo tengo mis gastos, le sumo la ganancia y quiero tener este ingreso. Si no, chau, me dedico a otra cosa. El Estado no, el Estado dice, yo tengo que gastar esto. Es el gasto público. Claro. Después si está mal o bien calculado, ahí estamos 3 días discutiendo. Pero primero determinamos el gasto público. Y para ese gasto público determino, ¿y cómo consigo el dinero? El Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Primero y principal, la clásica, la tributación. La tributación, tanto impuestos como aportes y contribuciones a la seguridad social. Es decir, esa es la primera fuente clásica. El Estado necesita impuestos para pagar gastos. Seguro. ¿No? La segunda es la emisión monetaria, que es el derecho de señoreaje que tiene el Estado para emitir moneda con valor cancelatorio es decir, moneda aceptable, ¿no? Cancelatorio para cubrir las diferencias. Esas son las 2 funciones básicas. La emisión monetaria no es mala palabra, la emisión monetaria no es inflacionaria per se. Ahora, si vos emitís indiscriminadamente, ¿no? O si vos emitís para pagar gastos improductivos, como por ejemplo intereses de la deuda, que no son gastos productivos, ahí sí generás inflación. Porque el interés es un factor inflacionario. La deuda es el principal factor de inflación en la Argentina, pero está prohibido decirlo. Entonces, de las 2 fuentes, impuestos y emisión monetaria, queda una tercera, la deuda pública. Pero la deuda pública, el viejo profesor Walter Beberaya Allende siempre me lo decía, dice, entre emitir dinero y emitir deuda, lo hemos dicho 20.000 veces, dice, no hay duda que siempre al Estado le va a convenir emitir dinero y no deuda, porque por el dinero que emito no pago interés. Ahora, resulta que este gobierno que estuvo emitiendo dinero y generando inflación también resulta que pone como una ley sacrosanta no emitir.
¿Qué quiere decir no emitir? No emitir dinero, pero sí emitir deuda. Claro. Y ahí tenés los números, ahí está aumentando. Bueno, eso es para la gilada, porque en 87. realidad la Sí, gilada pero siempre el hombre creyó medio que no lo entiende. Claro. El hombre medio, es más, no se le explica, se lo confunde. Porque vos fijate todos los ríos de tinta y las horas de televisión, de radio, etcétera, gastadas para entrevistar a las principales autoridades en materia económica, y todos hablan de cualquier tema y nadie habla de la deuda. Y la deuda es lo más importante. Bueno, es lo que nos condicionó siempre, ¿no? Estamos no sé, yo veo, por supuesto que nosotros tenemos como un mambo con la deuda. Obviamente el gobierno es generador de deuda y el robo, la mala administración, todo ha contribuido a que la deuda creciera. Si no, no tendríamos deuda. Gastar, pedir y robar. Ojo, y un mal factor administrar. importantísimo que para mí... Corrupción. No, sí, corrupción, pero para mí la principal causa del endeudamiento no ha sido el gasto público, No. ha sido sostener el tipo de cambio atrasado. Claro, la famosa desde tablita. Martínez de Oz Claro, hasta la convertibilidad, desde Macri hasta hoy. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno sostiene un tipo de cambio atrasado con deuda. Y después le echan la culpa al gasto público general. Sí. Eso hay que estudiarlo empíricamente. Yo he estudiado algunos periodos, por ejemplo, el de Martínez de Oz, ¿no? En ese momento era presidente del Banco Central Adolfo Diz, y era asesor, economista jefe, el doctor Arriazu. Es importante Ni me citarlo. acuerdo, sí, pero Citarlo, era joven. el doctor Arriazu, que es un hombre muy autorizado, muy competente en materia económica, fue el inventor de la tablita cambiaria, ¿no? Y el otro día tomó notoriedad de vuelta porque en una reunión empresaria dijo que el gobierno tenía que cuidar no caer en inflación, porque si se le escapaba a la inflación explotaba todo. Lo que explotó fue la noticia en los diarios, ¿no? Que dijeron, el doctor Arriazu está advirtiendo de que eso. Yo no sé si dijo, explota todo o explota Milei. ¿Por qué? Porque todo esto está sostenido con atraso cambiario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este esfuerzo es un plan de ajuste impietoso para pagar intereses de la deuda. Y para tener el tipo de, y deuda para tener el tipo de cambio atrasado. ¿Y para qué? Para que si hacemos buena letra, hacemos plan de ajuste, mantenemos un tipo de cambio atrasado, entonces la Argentina va a tener su premio. El premio es que vamos a poder volver al mercado internacional de capitales a tomar más endeudamiento. Sin duda, sin duda. Esa siempre ha sido la operatoria. Pero y escucha, siempre va a está ser. en el diario de hoy, Sí, seguro. repetido por Pero ya lo Caputo dijo. ante los Lo inversores. dijeron todos los ministros de Economía durante hace 40 ¿De años. qué dijeron? Que bueno, que hay que hacer la buena letra porque entonces Ah. eso nos permite entrar al mercado de capitales Claro, que y eso va a poder ser financiar un y éxito, tomar deuda. es un éxito. Bueno, pero eso lo han vendido siempre, ese es el drama. Lo que te pregunto es, así consulto, ¿no? Hemos visto que nosotros tenemos como una obsesión con la deuda, ¿no? Todo es pagar la deuda, y es un país poderoso, es un país riquísimo, ¿no? Brasil tiene una deuda la triple deuda que nosotros tenemos. Y otros países, no sé, será más Sí, o menos, no no importa. tengo da lo el dato mismo. acá en no, eso. no vamos por los datos, vamos por Pero los vamos por sentido Estados común. Unidos, Estados que es Unidos, el principal por ejemplo. deudor del mundo. Pero tiene un aparato productivo que el propio Estado y los privados trabajan para que ese aparato productivo produzca, ¿no? Sí. Más allá de si es liberal, no es liberal, si es de la escuela de la Pindorcha, como hace este tipo que te mete cualquier alemán, cualquiera, que todos han fracasado, pero no importa. Vamos al caso de esto, ¿no? Argentina está condicionada en su crecimiento por la deuda, pero vemos que cada gobierno guadaña la perspectiva de crecimiento en todo aspecto, sea empresarial, industrial, productiva, el campo. Como discurso público, decir. No, usan el discurso de que vamos a hacer, pero en realidad todos sí, sí. coartan y terminamos donde la deuda que podría salir de un aparato productivo sale de lo que es el producto a los salarios, a la educación, a la seguridad,
¿no es que el cierto? A la costo salud. de la, sí, que Claro, el costo todo de la eso va deuda para se allá. paga, es claro, Pero el entonces, costo de la deuda. ¿cuál es el sano, lo normal? Que un país no produzca y destruyan el aparato productivo, ahora la pyme, ¿no es cierto? Todo lo que están produciendo que va generando desempleo, todo va orientado a pagar una deuda que lo único que hace es terminar con el país en todo aspecto. Es que lo que decís vos No, es ¿esto esto, qué es? es la contradicción esencial de que se dice que tenemos que hacer buena letra pagando deuda para poder crecer, porque así van a venir las inversiones. Pero y sí, resulta que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. vuelvo al punto. Bueno, por eso. Se lo están diciendo. Leía hoy el comentario de Caputo en Nueva York frente a banqueros de Wall Street diciéndole, y el Crean mismo... en nosotros. ¿Cómo? Crean en nosotros que vamos... Sí, pero así vendiendo un panorama, mientras el mismo comentarista, el mismo articulista, dice, lo que pasa es que eso dejó un sabor a poco, dice, porque los convocados, parece unos 60 empresas o inversores que fueron a esa reunión que hizo Caputo, ¿no? Dice, se preguntaban, ¿cómo es que van a traer inversiones en la Argentina si la Argentina no tiene dólares para que le remitan las utilidades a sus casas matrices? Porque en este momento el Banco Central tiene una deuda, era de 42, con Bopreales es el equivalente, de 42.000 millones de dólares por importaciones que no hay dólares para pagar, y más de 10.000 millones de utilidades y dividendos de empresas que no pueden, extranjeras, que no pueden girar a sus casas matrices porque el gobierno no tiene dólares, ¿no? Entonces, claro, van a pedir inversiones y los posibles inversores dicen, ¿pero qué hago yo si invierto en la Argentina si después no tienen dólares para mandar yo mis utilidades a la casa matriz? Y después, ¿para qué diablos van a venir a invertir, a hacer el trabajo de hacer una inversión productiva, si traen carry trade y ganan desde el día siguiente? Sin riesgo, porque el gobierno le garantiza a rajatabla que si no, el equilibrio... todos y sería el de... La traducción sería esto. Cuando el presidente Milei habla de la regla sacrosanta del equilibrio fiscal, lo que le falta aclarar es que es el equilibrio fiscal para poder pagar los intereses de la deuda. O sea, tiene que completar la frase. Vamos a mantener a rajatabla el equilibrio fiscal a toda costa, porque el equilibrio fiscal conlleva los intereses de la deuda. Con lo cual, a buen entendedor, le está dando la contraseña. Le está diciendo, cuando yo digo que voy a tener equilibrio fiscal, estoy diciéndole que les voy a pagar los intereses. ¿Me explico? Esa es la verdadera traducción que hay. Pero esto es textual, yo lo digo en forma simple, pero esto es así. Pagando intereses se renueva el capital porque el sistema de la deuda es perpetua. Porque la lógica del usura es esa, y la hemos hablado 1000 veces, y va a seguir así in eterno hasta que alguien revierta la política, más que la política económica, la política financiera del gobierno. Es el neomenemismo. Es el neomenemismo. Con la diferencia que sí, cada vez que vamos endeudándonos, las posibilidades de cambiar, dar un timonazo, es más difícil. Sí, exacto. Porque estás más hundido en el fango. Exacto, empeora. Entonces, desgraciadamente, si Argentina no resuelve su aparato productivo, cuyo condicionamiento es la deuda, pero aparato productivo es decir, ¿cuánto real se va a invertir para generar empresas, generar fábricas? Dejar de que lo haga con el rigui que vienen, ¿no es cierto? Y se llevan todo, dejan la porquería y se llevan toda la plata, todo, porque todo en realidad está diseñado todo para depender de la inversión financiera. Pero es lo mismo que están haciendo. Bueno, pero el rigui se supone que va a venir una empresa y que va a dar trabajo. Pero bueno, se lleva todo y no deja nada.
como está pasando con el litio, como está pasando con la mayoría de los recursos naturales que tenemos, que podríamos haberlo explotado nosotros, haber generado empleo nosotros, esa plata entraba en el Estado y con el Estado tendríamos un bienestar. Tal vez pagar la deuda o tal vez condicionar la deuda. Un país rico, un país fuerte, puede sentarse y plantear o decir pago o no pago. Entonces, bueno, hay otras condiciones. Pero un país cada vez más débil, aunque es más antes de difícil, llegar a un conflicto por la deuda, que eso es todo otro capítulo, ¿no? El conflicto por la deuda, pero en cuanto a los números, la diferencia está entre que la deuda argentina es una deuda financiera. Sí, sin duda. No es una deuda económica, productiva. No, claro, por eso. Eso se decía desde la década de 60 en Brasil, que se decía, Brasil se endeudó tanto más que la Argentina, pero la gran mayoría de los préstamos que tomó Brasil fueron para proyectos productivos, proyectos, qué sé yo, para tomar la represa de Itaipú, para poner un ejemplo. Mientras que la Argentina, ¿para qué fue? Para sostener el atraso cambiario y para favorecer las importaciones. O sea, estamos frente a un equipo de gobierno que está trabajando en contra de los intereses nacionales. Y caso contrario, que muestre los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Más pobreza, más desempleo, más recesión, estanflación, o sea, recesión con inflación, depresión. En este mismo canal, bueno, Luis Alberto Rey, que es toda una autoridad en eso, planteado números por números. Planteó los números concretos. ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo? La gente hoy en día se está dando este fenómeno, que es trabajadores pobres, es decir, trabajadores que tienen trabajo, pero cuyo sueldo es menor que la línea de pobreza. Y aparte para cubrir los gastos normales de una familia. Para concluir, entonces, definitivamente, económica, financieramente, el gobierno fracasó. En lo que va ahora, mi percepción, ojo, esto no quiero confundir tanto mi percepción. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar subjetiva, un fracaso para decir que es un fracaso? Un momento, espera. Eso depende de los hechos. Yo tengo la impresión de que Milei está repitiendo un poco aceleradamente lo de Macri. Macri, ¿qué hizo? Subió diciendo que iba a haber una lluvia de dólares, empezó a endeudar, en 2 años aumentó la deuda a 83.000 millones de dólares. En enero del año 2018, su ministro de Finanzas, Caputo, colocó de un plumazo 9.000 millones de dólares de deuda nueva en Wall Street. Iba todo viento en popa. Timba. El 25 de abril, una corrida cambiaria que fue movida por el banco Morgan Stanley, un banco amigo, que le retiró en un día le retiró entre 800 y 1.000 millones de dólares, le disparó una corrida cambiaria. Y el día 1 o 2 de mayo, el presidente Macri, que venía diciendo que lo peor había pasado, que la cosa andaba todo más bien, se presenta y en un discurso de 3 minutos ante la cámara de televisión dice: necesitamos un salvataje, le hemos pedido al Fondo Monetario 50.000, que después fueron 57.000 millones de dólares para salvarnos. ¿Para qué? Para poder salvar su gobierno y llegar a fin de su mandato pasándole el fardo al gobierno que sigue, como todos los gobiernos, ¿no? O sea, Caputo fue a la timba, estaba rojo o el negro, puso en el rojo y salió el negro, y después sabía que salía a buscar no 9.000 millones, que fue lo que apostó, sino 50.000 millones. Sí, de los cuales el fondo le desembolsó 45. Entonces, respondiendo a la inquietud o a lo que yo veo, creo que existe una muy peligrosa y tenemos que estar muy atentos a que Milei en 9 meses no esté repitiendo la misma experiencia de Macri, ¿verdad? Por lo que vamos, sí. Por eso digo, trato de ser prudente y todo. ¿Por qué? Porque uno mira los números. Caramba, esto no lo invento yo, este inventario de desempleo, caída del gas, licuación de gasto. ¿En qué estado está la gente? Dice, díganme qué sector, salvo alguno excepcional, qué sector de la economía esté en este momento bien.
Salvo el sector especulativo, financiero, bancario, todos los sectores. Y fíjate vos que la paradoja, que el mismo sector agropecuario, que en realidad no es el sector agropecuario, son las multinacionales exportadoras que controlan nuestro trabajo. Pero aún así... Cargill, Bungebon, es claro, Patel. las grandes, no sé si son 7 o 8 o 9 hermanas, ¿no? Pero que son todas multinacionales, ¿no? Pero aún esas, que son las que manejan el comercio de la producción argentina, aún esas están chillando porque no les bajan las retenciones. Así que tanto cacareo con las retenciones y resulta que no bajaron las retenciones. La presión tributaria no está bajando, está aumentando también, ¿no? Entonces, ojo con estas contradicciones porque nadie come vidrio. Y un indicador que yo tomo en cuenta es esto. Si el gobierno está tan apuntalado, porque es un gobierno, como se denomina, pro empresa, es decir, un gobierno liberal, gobierna por el interés de las empresas que controlan el Estado, no la del interés del pueblo argentino, sino la de los sectores empresarios. El liberalismo está para eso, el liberalismo es la doctrina del capitalismo económico-financiero, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Llama la atención que el presidente, el ministro de Economía, Milei, y sus funcionarios se la pasan peregrinando por todo el mundo pidiendo 15.000 millones de dólares y no se los prestan. Están convocando. Eso me deja pensando. ¿Qué quiere decir? Que estos acreedores no comen vidrio. Entonces, ahí puede haber miles de combinaciones. Nosotros ni lo olfateamos lo que pasa en ese terreno, ¿no? Pero dos explicaciones primarias que hay es, una, que pese a todas las buenas noticias que se quieren transmitir, los inversores que no comen vidrio miran los números y dicen, esto no cierra. Entonces, yo acá no me conviene traer inversiones o levantar algo. Sí me puede convenir, si soy un tipo poderoso, venir a hacer carry trade, ¿no? Y la otra es que en el plan de gobierno figura una esperanza desesperada de transición con los organismos financieros internacionales. Le están pidiendo al fondo un mínimo de 5.000 millones de dólares más, según parece, según trascendidos periodísticos. Y están pensando aguantarse con préstamos del BID, que está Ilan Golfan, que Ilan Golfan es todo un personaje que fue presidente del Banco Central de Brasil, antes del presidente del Banco Central de Israel, y después estuvo en el Fondo Monetario, ahora está en el BID, y el BID es el principal prestamista internacional del Organismo Internacional de Argentina, y en tercer término el Banco Mundial. La idea es, según entre tantas versiones, es aguantarse con créditos de los organismos financieros internacionales para llegar a fin de año y poder entonces encarar ¿qué? Un nuevo megacanje. Claro. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que van a y entonces la cuenta vuelve a empezar. Y cada megacanje, ¿no? Desde los de Alfonsín de Nueva York del 85 hasta el plan Brady del 92, son presentados después ampulosamente ante la opinión pública como éxitos de negociación. Sí, tal cual. ¿No? Sí. Por desgracia es el mito del eterno retorno. Héctor, gracias, muy valioso, bueno, mucho acá, así que... Perdona que quizás... perdón por los espectadores por si abrumé quizás yendo muy rápido en algunas cosas. No, lo que pasa es que los números marean, ¿no? Y las cosas son tremendas. Tenemos que hacer la próxima, vamos a hacer, ¿sabes qué? Con un pizarrón. Y vamos a anotar todo para tener el que es muy práctico en eso es Luis Alberto, porque Luis Alberto tiene bien manejado. Pero te pone X, y menos... No funciona. Me gusta ver los ceritos para que haya una visión óptica de lo que son 117 billones. Billones, ¿no es cierto? ¿Cuántos ceros? 3, 6, 9, 12 ceros aparte.
Sí, bueno, es una cosa interesante como para tener en cuenta. Perdona, un solo comentario para los oyentes, que es esto. Una vez un amigo mío, docente, me explicaba, dice, cuando uno maneja números o cuando uno maneja ecuaciones o temas como estábamos nosotros de informática, porque yo trabajé en la actividad privada en informática, dice, no importa, dice, que salvo que rebobine y tome nota, ¿no? Dice, no importan tanto los valores absolutos. Importa el balance conceptual que reciba la gente, sabiendo que quien está hablando no está hablando por expresiones solamente, está hablando respaldado por datos y números que se pueden comprobar. Ese es mi principal esfuerzo, que todo lo que diga tenga respaldo en datos reales y oficiales, oficiales. Ninguno de estos es dato imaginado por Juliano. No hablamos todavía de BlackRock y todo esto que le debemos privados, que eso es otro, extorsión, más los juicios, los 16.000 millones de IPF. Están metidos dentro de la deuda. Lo que pasa es que no dicen cuánto le debemos a BlackRock, pero está la deuda es anónima, la deuda del gobierno la mantiene en secreto. Y es verdad que el Fondo Monetario ahora dice, antes se arreglaban ellos y después se acondicionaban los privados. Ahora es al revés. Ahora el Fondo Monetario dice, arreglen con BlackRock y después se arreglan conmigo. Y por definición el fondo, aparte de ser Digo, el porque principal... a veces uno puede cobrar más interés, menos interés, y se supone que el Fondo Monetario no debe cobrar tanto interés. No sé cómo es la interna exacta, pero lo que sí te puedo decir es esto, que el Fondo Monetario, aparte de ser el principal acreedor individual de la Argentina, cumple una función especial. Es el auditor de los acreedores, es el que impone los planes a la Argentina para que, con la garantía del auditor, que es el fondo, los capitales financieros, acreedores de la Argentina, tengan las cuentas controladas por un auditor de confianza. Claro. Entonces, el Fondo Monetario es el auditor de los acreedores. Claro, de los acreedores. Por eso dice, arreglen con los acreedores, ¿no es cierto? Claro. El interés de la renegociación y yo verifico. Sí. Ellos como acreedores individuales tienen su cuota aparte y bueno, se le ha pagado por eso. Ya al Fondo Monetario, desde el préstamo de Macri, entre 8 y 10 mil millones de dólares de intereses, solamente al Fondo Monetario Internacional, desde que nos dio el préstamo hasta la fecha. Se le siguen debiendo 41.500 millones de dólares. Sí, increíble. Y aparte lo de los 100 años, ¿no? Que esa será otra historia. Gracias, Héctor. Gracias a vos por la invitación, espero haber sido útil y pido disculpas a los espectadores si es que no estuve suficientemente claro, pero... Lo estaremos la próxima. Lo estaremos la próxima. Lo importante es que el presupuesto ya sabemos que es todo apriete, ¿no? La casta popular para que la gente se interese. Y perdón, hago una cosa importante. Muy rapidita. Hiper rápida. Hay un trascendido muy preocupante, que este presupuesto no va a servir para nada, porque la previsión es que el gobierno no va a obtener los votos suficientes en el Congreso. Claro. ¿Y qué va a hacer entonces? Va a ser nuevamente la prórroga del presupuesto y va a manejar dictatorialmente la finanza del Estado sin este presupuesto. Claro. Pero es una especulación que vamos a ver qué hace la casta, la casta del Congreso, a ver qué hace. ¿Y qué hacemos nosotros como casta? Gracias, Héctor, gracias de verdad. Igualmente. A todos ustedes, bueno, bien decía la casta del Congreso, pero nosotros que somos la casta, que somos los que estamos pagando, a los que nos cobran todo, ¿qué hacemos como casta, no? Porque esa casta va a beneficiarse entre sí. El problema es si nosotros empezamos a beneficiarnos o no. ¿Dónde está la casta? Está esa casta que trabaja con Milei, que gobierna, que disfruta, y toda la parte financiera, como bien decía. Los números a veces son increíbles, ¿no? Pero uno lo escucha a Héctor y la verdad que se hace un matete. Había un pensador nacional, Arturo Jauretche, creo que era Jauretche, que decía, te lo explico una vez y si no lo entendés, le pedís que se lo... Scalabrini Ortiz. Que te lo explico una segunda vez, y si te lo explico una tercera vez porque te están trampeando. A veces no digo que nos trampee Héctor,
Digo, cómo nos trampean en el tema de la deuda, ¿no? Que nadie entiende nada, entonces como nadie entiende, bueno, que alguien haga algo. Y se deja en los jugadores de timba, que es el caso de Stusenegger, de Caputo, que son timberos, viven de la timba cuál es, ¿viste? Juego financiero, con la bolsa, sube, baja, perdiste. Bueno, de hecho, Milei fue, ¿no es cierto?, a la bolsa norteamericana, tocó la campanita como le gusta, golpeó, pero vamos a ver la cara de degenerado que tiene y de enfermo mental, golpea y las acciones argentinas se fueron al diablo. Es un mensaje ese, ¿no? Creo. En fin, más allá de que la sociedad apagó la televisión y no lo quiso escuchar, más allá de que en el Congreso está en un 30% nada más, creo que solamente los adeptos y algunos que se querían quedar para putearlo, pero bueno, lo único que nosotros vemos ahí en Milei estando ahí. Sí, lo sincero es el compromiso con el extranjero, el cipallismo pleno, ¿no? El tema hay que ver, ¿fracasó o no fracasó por lo que va en cuanto el gobierno de Milei? Siempre se dijo que un gobierno tiene 100 días, ¿no es cierto?, de aguante, es decir, se le permiten 100 días para ver hacia dónde va. El general Perón decía, hay que dejarlo caminar para ver de qué lado renguea. Bueno, estos 100 días es para ver hacia dónde renguea. La verdad es que llevamos 9 meses, es un parto o más de un parto, donde nos estamos dando cuenta que el nene no nació, que no sabemos si está embarazada y que tal vez haya abortado y que lo que tengamos que vivir va a ser una crisis mucho más grande. Entonces, estemos atentos, despiertos, porque en algún momento estas cuestiones que nos venden como espejitos de colores va a ser el mayor fracaso y la casta que va a pagar es la casta del pueblo. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por Tele1. Toda la verdad primero. Gracias.